Muchas gracias por recibirnos en medio de vosotros. Gracias por vuestra generosidad también. Es una forma de compartir cariño, afecto. Gracias. Esta tarde, así como esta mañana, nos hemos estado fijando en los tiempos cambian. Esta tarde estaremos pensando en aspectos que tienen que ver con, pero la reforma continúa. La reforma, a nosotros nos gusta decir una cosa. No son los 500 años de la Reforma, no se celebra el aniversario que hace 500 años comenzó la Reforma, sino lo que estamos celebrando es otra cosa que tiene mucha más implicación, que es 500 años del inicio de la Reforma. ¿Entendéis la diferencia? Es muy grande. No es 500 años de que ocurrió algo hace 500 años, sino de que hace 500 años que está sucediendo algo. Y es que la Reforma ha llegado hasta nuestros días no solo como un evento histórico, sino que nosotros somos los hijos de la Reforma, porque los hijos de la Reforma es los hijos de una iglesia que se está constantemente reformando a partir del impulso del Espíritu Santo, de la dirección de su palabra, y es en ese sentido que nosotros en el día de hoy nos seguimos preguntando, Dios, ¿qué clase de iglesia es la iglesia que tú deseas? Porque nos damos cuenta de que hay cosas que tienen que ser constantemente reformadas. Y nosotros somos esa iglesia que quiere ser reformada, esa iglesia que no vive y no se conforma de las tradiciones, porque las tradiciones es quedarse quieto en el sitio en donde estamos. Y nosotros no somos adoradores de tradiciones, queridos, nosotros somos adoradores de un Dios vivo, de un Dios que para Él el tiempo no cambia, pero que es el Dios de los tiempos, que dirige los tiempos, las generaciones. Y nosotros somos la generación que Dios ha traído para este momento, para esta circunstancia. Nosotros no somos una circunstancia histórica, nosotros no somos un reducto del pasado, nosotros no somos, por decirlo así, una especie en vías de extinción. Eso es lo que algunos pensaban, ¿no? En el siglo XIX dijeron, en 50 años no quedará un creyente en el mundo, ¿no? Y hoy en día hay muchísimos más creyentes, una proporción más grande de creyentes que había cuando algunos hicieron aquella predicción. Queridos, nosotros somos el pueblo de Dios, que es una cosa que es muy importante. Vamos entonces a ver qué es la iglesia que Dios desea, qué es lo que Dios nos ha enviado a nosotros a hacer en este tiempo. A veces la mejor manera de guardar nuestras tradiciones no es quedarse en el sitio y en el lugar en el que estaban cuando los fundadores comenzaron algo. El peligro de reverenciar tanto a los fundadores es el hecho de que a veces queremos quedarnos quietos en el sitio en donde ellos comenzaron la iglesia. Porque pensamos que con esto somos fieles a ellos. Y realmente es cuando somos menos fieles a ellos. Normalmente los fundadores fueron gente que tuvo que romper con tradiciones, que tuvo que cambiar un montón de cosas. Y solo los que fueron valientes en aquel momento dejaron iglesias que siguen en el día de hoy. Los que se quedaron en el sitio guardando tradiciones nunca comenzaron algo que ha durado durante mucho tiempo. Y si nosotros queremos ser en el día de hoy respetuosos con los fundadores, tenemos que ser tan revolucionarios como ellos lo fueron. Tenemos que ponernos en las manos de Dios para volver a ser la generación que ellos fueron en aquel momento. Vamos a ver qué sucede hoy cuando nosotros nos preguntamos. En la Alianza estamos haciendo un trabajo muy interesante, que lo tendréis en vuestras manos en 2 o 3 días solo, porque es todo un proyecto que se llama las 95 tesis 500 años después. Y estamos trabajando con un grupo de 90 personas en todo el país, cada uno de ellos especialistas en áreas diferentes, psicólogos, enfermeros, médicos, gente del derecho, historiadores, para redactar 95 tesis hoy. Y la propuesta, estamos trabajando pues con la Federación Pentecostal, estamos trabajando con los bautistas, con las asambleas de hermanos, con todos los grupos, para que el 31 de octubre... ese día exactamente se pueda ir a llevar esas 95 tesis a cada ayuntamiento de España donde hay una iglesia evangélica. Ese es el propósito, porque las 95 tesis no se quedaron en aquel día, sino que el espíritu de los reformadores sigue vivo en el día de hoy. Y entonces, eso es un poquito lo que queremos enfocar.
Vamos a ver qué sucede con la Iglesia cuando otra vez la repensamos a la luz de las Escrituras. Vamos a pasar una diapositiva más. Estamos en la diapositiva que se llama Aprender y desaprender. Siguiente. Esta ahí. En algunas ocasiones, cuando nosotros queremos ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que atrevernos a regresar algo hacia atrás. El problema es que a veces queremos regresar poco atrás. Nos parece que regresar atrás es volver al inicio cuando comenzó la obra de nuestra Iglesia, que volver atrás es ir al inicio de cuando iniciaron las iglesias evangélicas, que ir atrás, como mucho, es regresar hasta la Reforma. Pero nosotros a veces tenemos que volver a reconectar con toda esa historia, no con un momento de la historia, sino con toda la historia de la Iglesia, porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que volver a pensar es que Dios no ha actuado en momentos de la historia, sino que Dios ha actuado a través de la Iglesia en 2000 años de historia. Nosotros somos el fruto de mucha gente fiel que hubo delante de nosotros. Gente que no conocemos ni siquiera el nombre, porque quien tiene que conocer el nombre de ellos es el Señor. Y el Señor sí los conoce, el Señor los conoce por nombre. Dentro de aquí 20 o 30 años, nadie sabrá que nosotros hemos vivido. Pero lo que es importante es que, aunque nadie se acuerde de nuestro nombre, en aquel día, cuando el Señor llame a cada uno de nosotros delante del gran trono blanco, haya gente que esté allí porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, porque nosotros fuimos la Iglesia de Dios para ese momento y para ese lugar. Por lo tanto, lo que quiero sugeriros es que tenemos que redescubrir, reenfocar, regresar, revisar, refinar para seguir siendo esa iglesia que es útil en el día de hoy. Pero cuando nosotros tenemos que introducir algún cambio en lo que hacemos, normalmente cambiar cosas lo que nos hace es que acomodarnos a nuevas cosas es complicado. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Nuestro cuerpo las hace casi de una manera instantánea, casi sin pensar. Todos tenemos unas estanterías en nuestra cabeza y cuando viene algo nuevo, decimos esta frase: ah, ya sé. Esto es aquello. Y a nosotros nos parece que esto es una cosa que ya sabíamos. Y a veces necesitamos decir: no, esto no es algo que yo sabía. Esto es algo que Dios está trayendo nuevo a mi vida. Nuestro Dios no es un Dios que solo hace cosas viejas. Nuestro Dios es un Dios que hace cosas nuevas. El hombre sabio es aquel que sabe sacar cosas antiguas y cosas nuevas. Pero para eso estamos necesitando dejarle a Dios que trabaje en nosotros, dejar que Dios nos saque de la zona donde nos sentimos cómodos, de nuestra zona de confort, para trabajar en aspectos nuevos que aún nosotros no hemos trabajado en nuestras vidas. Cuando Dios quiere reenfocarnos, tenemos que desaprender para volver a aprender. Haced esto conmigo con los dedos. Automáticamente. ¿Vale? Qué fácil, ¿verdad? Os sale solo, ¿verdad? Eso, no hay que hacer ningún esfuerzo. Haced una tarea simplemente tan sencilla como esto: abrir y cambiar los dedos, abajo. ¿Cómodo? No. Incómodo. Es lo mismo. No es peligroso. No hay nada extraño en esto. Solo quería enseñaros con este pequeño ejercicio cómo a veces un pequeño cambio nos hace sentir incómodos. Y necesitamos aprender a vivir fuera de aquello que nos hace sentir cómodos y confortables. Porque cuando Dios te saca de tu zona, Dios te envía a un lugar donde tú eres un extranjero y un peregrino. Y eso es un lugar incómodo, el lugar en el que eres un extranjero y un peregrino. La Iglesia
¿Qué es lo básico de la Iglesia? ¿Qué es lo que, cuando nosotros queremos retornar a lo elemental, a lo simple, a lo sencillo, qué es lo básico de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia que Dios quería que fuéramos? Déjame ver, un poquito atrás. Ponedme la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahí, no la vayáis pasando, poco a poco. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia? Lo que hace que una iglesia sea iglesia es que los básicos de la Biblia, los básicos del Evangelio estén ahí. El problema de las iglesias es que las hemos convertido en algo muy complejo, en algo muy complicado, cuando Jesús hizo algo que era elemental y básico. Hoy en día a veces el problema no es hacer que la iglesia sea más compleja, hacer que la iglesia haga más cosas, sino volver otra vez al proyecto elemental de Dios, que es muy sencillo. ¿Qué es esto de ser iglesia? ¿Qué es esto de ser cristiano realmente? La primera cosa que hace que una persona sea cristiana es esto, es amarás a Dios. Ser cristiano es amar a Dios, amarle por encima de todas las cosas. Muy bien dicho. ¿Ya le pusieron las pilas al micrófono o a mí? Esa es la pregunta. No. Amarás a Dios. Amar a Dios es la cuestión básica para la cual nosotros existimos. Dios no quiere ser temido. Dios, pudiendo ser temido, quiere ser amado. Dios quiere establecer esa relación que existía al principio, y toda la tarea de Dios es encontrar el entorno y hacer que nosotros volvamos a estar en ese contexto de intimidad con Dios. Es todo el propósito de las Escrituras. Todo lo que Dios quiere conseguir con nosotros es que destituyamos los ídolos que hemos construido. El primer ídolo que tiene que ser apartado de ese lugar es el yo. Por eso cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser sus discípulos, dice que ser sus discípulos es que tienes que tomar tu cruz y seguirle. Uno solo toma la cruz para ir a un lugar, es para ir a morir. La cruz no es una cosa que se lleva aquí colgada, la cruz es un instrumento de muerte. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que mueras a ti mismo, que mueras al ídolo que tú has construido, que está en el lugar de Él, y que otra vez le vuelvas a poner a Él en primer lugar. Dice la palabra de Dios que ese es el primero y el gran mandamiento. Dice la palabra de Dios que en eso consiste la ley y los profetas. Es decir, toda la Escritura se resume en este mandamiento: amarás a Dios por encima de todas las cosas. El problema de los seres humanos es que amamos cualquier cosa en lugar de Dios. Pero otra vez, regresar a Dios es eso, es amarás a Dios por encima de todas las cosas. Solo una persona que ama a Dios por encima de todas las cosas puede pasar a la segunda parte de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es, después de amar a Dios, el segundo gran mandamiento es amarás al prójimo. Solo puede amar al prójimo como uno mismo uno que ama a Dios. Porque mientras tú estás en el trono, el primero eres tú, el segundo eres tú y el tercero eres tú. Porque no hay espacio para nadie más cuando no amas a Dios por encima de todas las cosas. Pero cuando amas a Dios por encima, entonces recibes la capacidad de amar al prójimo. Esto es, y cuando una persona ama a Dios, ama al prójimo, entonces Dios le dice, y ahora haz otros que hacen esto. Ahora haz otras personas que siguen a Dios y que aman al prójimo. Reproduce este esquema. Hazlo otra vez, hazlo 1 y 1000 veces ese esquema. Esto es hacer discípulos, que es la tercera cosa que hace una iglesia. Hacer discípulos es hacer personas que se parecen a Jesús.
Eso es toda la tarea del Espíritu Santo en nosotros, es reproducir a la persona de Cristo en nuestra vida. Cuando no entiendas qué está sucediendo, cuando no entiendas por qué Dios permite esas cosas, ¿a dónde está yendo Dios con eso? ¿Cómo es que me están pasando a mí esas cosas que no puedo entender? Piensa en lo que el Padre permitió en la vida del Hijo. Y entonces entenderás por qué Dios está permitiendo esas cosas en tu vida. Porque esa es la manera de edificar a Jesucristo en ti, de hacer un hombre completo a la estatura del Hijo de Dios. Cuando eso se produce en una persona, eso se produce en un grupo de personas, lo que sucede es que Jesús se hace visible. Eso es lo que ocurre. Una iglesia es algo tan sencillo como un lugar que es un movimiento de Jesús. Eso ocurre algunas veces en la historia. Cuando la iglesia se convierte en un movimiento de Jesús, la iglesia visibiliza a Cristo. La gente finalmente lo que quieren es aquello que aquellos griegos fueron a pedir una vez a Andrés. Le preguntaron, Señor, queremos ver a Jesús. Cada persona que hay en este mundo tiene un deseo, y ese deseo es que la gente quiere ver a Jesús. Y nosotros la tarea que tenemos es hacer a Jesús visible. Cada uno de nosotros en el lugar en el que hemos sido enviados a hacer a Jesús visible. Y como conjunto, y como congregación, y como comunidad, y como pueblo, nosotros existimos para ser el movimiento de Jesús. Y eso ocurre algunas veces en la historia. En la Reforma ocurrió. Y cada vez que ocurre eso, algo extraordinario se desata. Un poder totalmente extraordinario, que es el poder de cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia. Es el poder de cuando el Espíritu Santo ha aparecido en determinados momentos de la historia. Jesús se hace visible. Todo el mundo lo puede ver. No solo unos cuantos, sino que la sociedad entera de golpe puede ver a Jesús. El problema es que a veces la iglesia está encerrada. La iglesia existe, está ahí, pero está metida en una caja. ¿De qué está hecha esa caja? Esa caja está hecha de cosas buenas. Cada una de ellas, de las que os voy a ir mostrando, es una buena cosa. Pero a veces, muchas veces, esa caja es un lugar peligroso, porque impide ver a la iglesia. Y lo peor es que nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros, la caja es transparente. Para la gente de fuera, la caja es de madera. Y tú les vas y les dices, ¿no ves la iglesia? Y ellos dicen, ¿qué iglesia? Sí, la que está dentro de la caja, ¿no la ves? Y ellos te dicen, no, veo una caja. Pero si está ahí. Y ellos te dicen, no la puedo ver. ¿Entendéis el problema? Que para nosotros la caja es transparente, para ellos es opaca. Vamos a ver de qué está hecha la caja. En primer lugar, está hecha de edificios. La iglesia primitiva no tenía edificios. Los primeros edificios de culto se hicieron en el año 300. 200 y mucho podían tener alguna. Era una iglesia muy perseguida normalmente. Era una iglesia que no les convenía tener lugares porque eran fácilmente pillables, fácilmente localizables. Y por lo tanto, no tenían edificios, pero cada casa era un edificio. Cada casa era un lugar en donde Dios se adoraba. Era tan económico sostener aquello, era tan viable sostener aquello, porque cuando Dios abría el corazón de una persona, Dios abría la casa de esa persona. ¿Os acordáis lo que sucedió cuando el Evangelio entró en Filipos, cuando el Evangelio entró en Europa? Lidia dice, ¿y no vendréis si no me juzgáis a mí digna de recibiros en mi casa? Porque cuando Dios abre la puerta de tu corazón, Dios abre la puerta de tu casa. Y luego el carcelero de Filipos, ¿qué es lo primero que hace después de convertirse? Abrir su casa, la casa. Es el lugar, el primer lugar en donde esto funciona.
La única de Filipos que no abre la casa, ¿quién es? La esclava que se convirtió. ¿Por qué? Porque no tenía casa. Todos los demás abren su casa, ¿sí? ¿Qué es lo que más constituye eso? Personal. Personal pagado que tenemos, ¿sí? Es bueno tener personal pagado. Pero cuidado cuando eso se convierte en los que hacen el ministerio, los que son la iglesia, los que de verdad son la iglesia. Los demás somos los que asistimos al espectáculo que ellos montan. Porque eso nos convierte en cristianos de segunda clase. Nos convierte en, no somos ya los protagonistas de esa historia, sino que nosotros somos los asistentes al espectáculo que montan. Tercer lugar, programas. Nosotros creamos programas que al principio son buenos y al final cogen vida propia los programas y ya se hacen de una vez para otra sin que nadie los discuta y de alguna manera se convierten en la dinámica de la iglesia los programas. Y alguna vez, en lugar de edificar con andamios que se montan y se desmontan como un mecano y les das la forma que necesitas, construimos con hormigón y luego resulta que cuando hay que hacer cambios hay que dinamitar aquello. Y hay dolor cada vez que hay que dinamitar algo. Y en cuarto lugar, para pagar todo eso, se requieren presupuestos. Esto hay que pagarlo, tú tienes que pagarlo a alguien. ¿De qué van muchas reuniones de iglesia? ¿De qué se discute en las reuniones administrativas de iglesia? Os aseguro que, por lo que conozco de este país, y conozco bastante, el 90% de la reunión de iglesia no va de hablar cuál es el estado en el que estamos, qué quiere Dios de nosotros, dónde nos envía Dios, qué es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, sino que al final las discusiones tienen que ver con edificios. ¿Sabéis? En Estados Unidos, ¿cuánto es el momento en el que más iglesias se dividen? En la construcción de un nuevo edificio de la iglesia. Ese es el momento clave en el que se dividen las iglesias. ¿En qué gastáis el tiempo? Igual vuestra congregación no funciona así. Yo no conozco todos los casos de todas las congregaciones, no estoy hablando de todas, pero estoy diciendo cuando eso ocupa el lugar. ¿En qué gastáis vuestro dinero? ¿En qué se gasta? Porque en lo que se gasta el dinero está indicando las prioridades de la iglesia. Una caja que no tiene nada de malo, porque no están mal los edificios, no está mal tener personal, no está mal tener programas, no está mal tener presupuesto y sobre todo cuando hay un buen control de los presupuestos, pero tiene el peligro de adueñarse de la vida real que sigue habiendo en el interior. La iglesia está, pero a veces está cautiva. Pasamos a la siguiente. ¿Crisis de la iglesia o crisis de un modelo? La iglesia occidental pasa por momentos difíciles. Basta con tener ojos en la cara para ver que hay un problema en la iglesia occidental. ¿Cuáles son los síntomas que le vemos en la iglesia en España? Crecimiento pequeño. Si no fuera por los hermanos que vinieron de otras partes del mundo, ¿qué sería de nuestra iglesia hoy en día? Como decía esta mañana, en los últimos 30 años hemos perdido miembros nacidos en España. Hoy hay menos que hace 30 años. ¿Está la iglesia centrada en lo que es su propósito esencial? ¿O le estamos pidiendo a la iglesia que haga otras cosas que lo que es aquello para lo que el Señor le envió? ¿Cuáles son esas otras cosas que nosotros le estamos pidiendo a la iglesia en lugar de enfocarla? Hoy en día a veces hay como una especie de desacuerdo entre lo que los miembros esperan de sus pastores y el llamamiento que sus pastores recibieron cuando comenzaron a trabajar en la iglesia. Y cuando eso se produce quiere decir que va a haber problemas, porque unos están esperando ser cuidados. El objetivo esencial es que se nos convierte la gente en nuestra iglesia en consumidores de algo.
el ídolo peor que experimenta nuestra sociedad. Hoy en día dicen, los españoles son menos religiosos que antes. No, es que han cambiado de religión. Y la religión de hoy en día de los españoles es el consumismo. El consumismo es el rival más grande que tiene el discipulado. Y a veces tenemos ejemplos de iglesias consumistas, de miembros consumistas, miembros que consumen espiritualidad, miembros que consumen iglesia y que piden servicios. Y que para retener a esos miembros que piden servicios, la iglesia tiene que competir con la iglesia de al lado a ver cuál presta los mejores servicios religiosos. Queridos, la iglesia no está para esto. La iglesia no está para prestarte servicios religiosos a ti. Está para capacitarte y enviarte. Capacitarte y enviarte. Capacitarte y enviarte. ¿Qué debería ser la tarea principal del liderazgo? ¿Qué les estamos pidiendo a nuestros líderes? En lugar de pedirles que hagan esa tarea de capacitación, en lugar de decirles, prepárame no para estar dentro del local de la iglesia, no para hacer cosas aquí, sino para el lugar donde Dios me envió, no para involucrarle en el ministerio de los ancianos pastores y líderes, sino para que ellos estén involucrados en el ministerio que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Dios te envía, Dios te envía. Y lo que necesitamos es que la iglesia te capacite para ese lugar donde Dios te envía. Porque cada uno de nosotros somos un enviado de Dios. ¿Qué expectativas tiene hoy en día un joven cuando se convierte o se recompromete? He estado trabajando muchos años con adolescentes y más de una vez, he hecho una prueba y preguntado, venga, vosotros sois muy gráficos, que vuestra app preferida es Instagram, cerrad los ojos un momento y decidme, adolescentes, decidme qué ves, sobre qué va a ser tu vida cristiana a lo largo de tu vida. ¿Con qué foto resumirías tú lo que va a ser tu vida cristiana? ¿Sabéis lo que ven los adolescentes y los jóvenes? Ven sillas, ven bancos. No es el planazo de la vida, querido. Pensar que el resto de tus 50, 60, 70 años que Dios te ve de vida, tu tarea fundamental como cristiano en la vida será sentarte. No ven aventura, no ven una cosa por la cual valga la pena vivir. Y luego decimos, se nos van los jóvenes. Muchos se perdieron por el camino. Es que el planazo que les ofrecimos nunca fue aquello que Dios tenía diseñado para ellos. Dios les quería subidos en la aventura, subidos en la tabla de surf, montando la ola. Y nosotros les propusimos una silla. Eso es todo lo que teníamos para ellos. Una silla, queridos. Tenemos un proyecto claro de para qué está aquí la iglesia. Sabemos decirlo con una frase, porque todo aquello que no sabemos decir con una frase, sí, cuando te preguntan ¿y para qué está aquí la iglesia? Tú comienzas a enrollarte, eso quiere decir que no lo sabes. Así de claro, tú no sabes para qué está aquí la iglesia. Y la iglesia tiene un propósito muy claro. La iglesia está aquí para cumplir la misión de Dios. Así de claro, así de fácil. Yo sé cada día exactamente qué es lo que Dios pretende de mí. A veces no sé en qué lugar, pero da igual, porque sí que sé qué es lo que Dios pretende de mí. Dios me ha llamado a la misión de Dios. ¿Quieres saber para qué estás aquí en la tierra? Estás aquí para cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios no es una cosa vaga. La misión de Dios no es una cosa nebulosa. La misión de Dios es una cosa totalmente concreta. Totalmente concreta. Dejadme que avance, ¿de acuerdo? Quizás lo que le ocurre a la iglesia es que está ahí, pero está dentro de la caja. Quizás lo que le ocurre a la iglesia es que está ahí, pero está fuera del centro. Es la iglesia que está descentrada. ¿Cuál es la iglesia que Dios quería que fuéramos? La iglesia que Dios quería que fuéramos lo voy a poner en estas dos frases. No es tanto que Dios tenga una misión
para su iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para su misión. Lo que Dios ha tenido siempre es una misión. ¿Sabéis lo que significa una misión? Que es que este mundo se pierde, este mundo está destruido por el pecado y Dios nos ha enviado a la misma misión a la cual envió a su Hijo Jesucristo. Eso más mañana, ¿vale? Pero solo para que lo veáis, ese es el propósito. Si no existiera la misión de Dios, si no existiera, ¿sabéis cuántos capítulos tendría la Biblia? La Biblia tendría 4 capítulos. Capítulo número 1, la creación de la tierra. Capítulo número 2, la creación del ser humano. Capítulo número 3, la caída del ser humano. Capítulo número 4, la destrucción de todos los seres humanos. Fin de la historia. No habría ni un ser humano para leerla. ¿Qué es lo que cuenta la Biblia desde el capítulo 3 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis? La misión de Dios. ¿Qué va a hacer Dios para rescatar a ese ser humano? Eso es lo que Dios tiene. Dios tiene una misión. Y nosotros hemos cogido a la iglesia y la hemos puesto en el centro. Hemos dicho, mira qué bonito. Y lo hemos convertido en una especie de objeto de museo, la iglesia, objeto de adoración a veces la iglesia. Y la iglesia es una herramienta, es la herramienta privilegiada, primera, que Dios quiere usar para hacer su misión. Dios envió a su Hijo. Y cuando el Hijo se fue, Dios envió a su iglesia a hacer la misión que el Hijo de Dios había venido a hacer. Mira que es claro el tema, mira que es puntual, mira que no hay ninguna cuestión vaga. A aquello a lo que vino el Hijo, a aquello estamos llamados nosotros. Es muy fácil, es muy claro, no tiene ninguna confusión, no te vas a perder ningún día cuando pienses así. Sabrás todos los días. David Bosch decía, hay iglesia porque hay misión, y no viceversa. Hay iglesia porque hay misión, y no viceversa. Pasamos a la siguiente. ¿Qué no es la iglesia misional? Mira, la iglesia misional no es un modelo, no es algo copiado de ninguna parte. Nosotros creemos muy poco en los modelos de iglesia, creemos en los principios de la iglesia. Los modelos no son copiables. Lo que funciona aquí no tiene por qué funcionar aquí, pero los principios que funcionan aquí funcionan allí, y allí, y allí, y allí. Los principios sí son reproducibles, los modelos no. No se trata de traer un nuevo modelo de iglesia que todas las iglesias sean iguales. Dios no quiere que todas las iglesias sean iguales, porque cada iglesia llega a unas personas diferentes. Pero sí Dios quiere que nosotros seamos su iglesia. No es una forma concreta de iglesia, que sí es la iglesia misional. La iglesia que Dios quería que fuéramos. Es una corriente de espiritualidad cristiana. Y la espiritualidad cristiana no es igual. A lo largo de los siglos la espiritualidad cristiana ha ido evolucionando y trata de redescubrir el propósito central para el que Dios creó a la iglesia, la misión de Dios. Y se proyecta a los inicios de la iglesia y trata de reconocer qué elementos clave, qué principios hubo en aquellos tiempos y en otros momentos de la historia, como la Reforma, que han hecho que la iglesia cumpliese la función para la que fue creada. Hay momentos determinados en que la iglesia se centra y muchas veces son momentos en los que es desposeída la iglesia. La iglesia es desposeída de la caja. La iglesia se queda con el triángulo. Se queda la iglesia en el desierto sola con Dios. Y en ese lugar descubre a Dios cara a cara otra vez. 1948, China. ¿Sabéis lo que sucede en 1948? Entra Mao Zedong. Cuando él entra, ¿sabéis lo que hace? Coge a todos los misioneros extranjeros y los expulsa del país, ni uno. Coge todos los seminarios y los cierra. Coge todas las iglesias que había en aquel momento y los cierra también. Coge a todos los pastores y los mata a unos y encarcela a otros. Coge todos los creyentes de segundo nivel en la iglesia y los mata o los encierra. Y nosotros decimos, Dios mío, no hay iglesia en China. En aquel momento había entre 1,5 millones y 2,5 millones de creyentes. Si no hay nada, no ha quedado nada, Dios, después de más de 100 años de trabajo, echados al suelo, 1948, pasamos 3 décadas sin oír nada de China.
Y volvemos a escuchar de China finales de los 70, comienzos de los 80. ¿Y qué comenzamos a escuchar? Millones de creyentes en todas partes. Millones de creyentes en todas partes. ¿De dónde han salido esos creyentes? Si no quedaban pastores, si no quedaban seminarios, si no quedaban Biblias, si no quedaba nada. Estaba el Espíritu de Dios. Eso es lo único que no pudieron expulsar de ahí. ¿Lo entendéis? Eso es. Eso es. A veces Dios tiene que mostrarnos que no es con nuestros recursos. A veces Dios tiene que quitar la caja para que otra vez nos volvamos a encontrar como Israel cara a cara con Dios en el desierto y nosotros volvemos a necesitar algo tan sencillo como nuestra experiencia de la fe otra vez con Él. Dejadme que os explique lo que he puesto aquí abajo del ADN. Eso funciona porque existe una cosa que se llama el ADN misional de la Iglesia. Déjame que os explique qué es eso de la araña y la estrella de mar. ¿Cómo funciona eso? Mira, una araña es un bichito que tiene unas patitas, ¿vale? O sea, tú coges la patita, se le quitas una patita y la araña sigue caminando de mala manera. Le quitas dos patitas y la araña sigue caminando de mala manera. Pero la aplastas por el medio y se fastidió la araña. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bien, vale. Ahora, tú encuentras una estrella de mar. Esa estrella de mar está en la playa. Ni siquiera está dentro del agua. Y tú la coges y la partes y la tiras al agua. ¿Qué sucede? Que tienes 2 estrellas de mar. ¿Y si la partes en 5 trozos? ¿Qué sucede? Que tienes 5 estrellas de mar. ¿Por qué? ¿Por qué os estoy explicando de los bichitos estos? De una clase de biología ahora tampoco no es la mejor hora del día. Es porque Dios ha puesto la inteligencia no solo en un punto, sino que Dios ha repartido la inteligencia en el cuerpo a todos los miembros del cuerpo. Dios no dio el Espíritu Santo solo a unos pocos dentro de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia Católica fracasó en China? ¿Cuál fue el problema? ¿Aplastado el centro? No había nada más. ¿Por qué la Iglesia Evangélica continuó en China? Porque cada uno de ellos, si solo hubiera quedado uno, si algún día nos mataran a todos nosotros y solo quedara un creyente en el mundo, sería totalmente reproducible, porque en cada uno de nosotros existe el ADN misional. En cada uno de nosotros tiene la capacidad de reproducirse hasta el infinito. Habría esperanza con uno solo. Eso es lo que es la Iglesia. La Iglesia es que cada miembro de la Iglesia tiene todo lo que hace falta para reproducirse. Seguimos. ¿Cuál es la Iglesia que Dios quería que fuéramos? Una cita de Alan Hirsch. Una comunidad del pueblo de Dios que se define a sí misma, la Iglesia, la definición de ella misma y organización de ella misma es con un propósito: ser el agente de la misión de Dios al mundo. Esto es para lo que sirve una iglesia, para ser el agente de la misión de Dios. En otras palabras, que el principio organizativo auténtico y verdadero de la iglesia es la misión. La iglesia es verdaderamente iglesia cuando es misión. La misma iglesia es producto de esa misión y además está destinada y obligada a propagarla por todos los medios. La misión de Dios fluye directamente a través de cada creyente, de cada comunidad de fe que se adhiera a Jesús. Quiere decir que la vida de Dios pasa por nosotros y llega a los demás con uno solo que hubiera, con uno solo tiene todos los principios de la vida. Pasamos. ¿Cuál es la iglesia que Dios quería que fuéramos? Es una iglesia que es enviada. Y eso cambia la dirección de la iglesia. Eso es misión, que cada uno de vosotros habéis sido enviados. Por eso la iglesia es una iglesia enviada, porque cada miembro, no unos pocos, no unos que reciben el nombre de misioneros. Si en la iglesia sois 100, hay 100 misioneros. Si en la iglesia sois 2000, hay 2000 misioneros. No hay nadie que sea un hijo de Dios que no sea un enviado de Dios. Eso es una cuestión básica comprenderla. Nosotros no somos asistentes. Nosotros no somos gente que va a un sitio. Somos gente
enviada a un entorno concreto en el que el Señor le puso. Hay gente que dice, ¿y dónde me envió Dios? Al sitio donde estás en este momento. ¿Entiendes que Dios tiene la capacidad de llevarte al lugar donde Él quiere? ¿Entiendes que si Dios quisiera ahora que estuvieras en otro lugar, Dios te llevaría a ese lugar? Igual no te gusta el sitio donde estás, igual es pesado el trabajo que tienes, pero ese es el lugar al que Dios te envió. No pases más tiempo preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde quieres que esté? Aquí. Aquí, en el lugar donde estás, ahora es el lugar. Y Dios a veces te va a enviar a otro. Hemos dicho no a dónde, sino enviados. Ahora una segunda pregunta es ¿a qué te ha enviado Dios? Y esto es muy importante que lo entiendas, porque voy a explicarte ahora qué es la misión de Dios. La misión de Dios tiene que ver con hacer lo mismo que llevó a Jesús al mundo. ¿Qué es lo que trajo a Jesús al mundo? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. ¿Qué dice? Porque para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿A qué te ha enviado, querido Dios, a ti? Dios te ha enviado a destruir las obras del diablo. ¿Qué implica destruir las obras del diablo? Implica proclamar y reconciliar a la gente con Dios. Nosotros somos los proclamadores del mensaje de Dios, pero implica más cosas. Implica restaurar todo aquello lo que el pecado ha roto. Todo aquello lo que el pecado ha roto. ¿Qué ha roto el pecado? El pecado lo ha roto todo completamente. Tú eres en tu interior una persona rota. Cada uno de nosotros. El pecado nos ha roto interiormente. Y el Señor ha venido a restaurar esas rupturas interiores. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor. Pero no solo las tuyas, sino ha venido a restaurar las heridas de los demás. Nosotros somos agentes de restauración de las relaciones en el lugar en el que estamos. Eso implica en tu trabajo, en tu familia, tú eres un restaurador de relaciones, en este país, entre comunidades, entre todas las ciudades de este país. Dios nos ha enviado a restaurar relaciones. Es para eso que existimos, donde tú ves un efecto del pecado, donde tú ves una relación rota. Tú no puedes pasar por al lado como si aquello no fuera contigo. Tú no puedes pasar por ahí, porque ese es tu llamamiento. Ese es tu llamamiento. Y por lo tanto, a eso te envió Dios, donde tú ves un efecto del pecado. Ese es el lugar al que Dios te ha llamado. Eso es para lo que tú estás. Esa es la misión de Dios. Termino aquí. ¿Qué nos ha dicho Dios en este tiempo? Nos está diciendo Dios que estamos aquí con un propósito. Ese propósito para el cual nosotros existimos se llama la misión de Dios. ¿Qué es la misión de Dios? Que todas las relaciones que el pecado ha roto sean restauradas. ¿Cuáles son las relaciones que el pecado echó a perder? La relación de nosotros con Dios, pero también nosotros mismos como personas y las relaciones de los unos con los otros. Nosotros somos agentes de reconciliación con Dios. Ahí tenéis en un minuto resumido todo lo que hemos hecho. Que Dios os bendiga.